Muy buenas noches. En nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, les damos una cordial bienvenida al homenaje al doctor José Agustín de la Puente Candamo. Para este homenaje vamos a invitar al señor Roberto Joide, presidente del Consejo Directivo del IPNA, para dar las palabras de bienvenida. Buenas noches, doctor José de la Puente Brunque, Lorenzo de la Puente Brunque, Francisco de la Puente Brunque, Juan Pablo de la Puente Brunque, doctor Jorge Rocío Chávez, señor Carlos Gatti Muriel, distinguidos invitados que nos acompañan, muy buenas noches. En representación del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruano Norteamericano IPNA, les quiero dar la bienvenida a la ceremonia en homenaje al doctor José Agustín de la Puente Candamo, historiador, abogado, catedrático universitario y genealogista cuya labor en el campo de la historiografía es inconmensurable. A poco tiempo de celebrar el bicentenario de la independencia del Perú, es preciso destacar la trayectoria de este gran intelectual, autor de importantes libros y gran investigador del pasado independentista, cuya labor como docente ha forjado miles de futuros profesionales, inculcándoles el precioso don de la peruanidad. Desde su fundación, hace 80 años, el IPNA ha venido difundiendo la enseñanza del idioma inglés, así como las manifestaciones culturales del Perú y de los Estados Unidos. En el campo de las letras, es a través de nuestra red de bibliotecas que promovemos la lectura, la investigación y la docencia. Es como parte de esta labor cultural y educativa que, al igual que importantes instituciones, nos sumamos al homenaje y reconocimiento del doctor de la Puente Candamo por su gran contribución a la historia peruana. Quiero terminar exhortando a las nuevas generaciones a continuar difundiendo el legado del doctor José Agustín de la Puente Candamo, que estoy seguro despertará ese amor y respeto por nuestra patria, y así de esta manera seguir construyendo un Perú mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roberto Joide. Ahora invitamos al doctor Jorge Locio, director del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica, quien va a realizar una semblanza del doctor José Agustín de la Puente Candamo. Permítanme leer la hoja de vida del doctor Jorge Locio Chávez. Él es PhD por la Universidad de Manchester en Inglaterra, se ha especializado en la historia de la ciencia y la salud latinoamericana. Ha escrito diversos artículos y libros en relación a dichos temas, siendo los más recientes Salud Pública en el Perú del siglo XX, Lima 2017, Estado, Prensa y Sociedad frente a la influencia AH1, Lima 2010, El rastro de la salud de los Andes, Lima 2009. Actualmente se desempeña como profesor a tiempo completo en la PUC. Su cátedra ha estado centrada en la historia de la ciencia y la historia del siglo XX. Ha recibido numerosas distinciones y ha sido invitado como profesor visitante en distintas universidades de América Latina. Por favor, fuertes aplausos. Bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de estar acá. Más que una semblanza, voy a hablar un poco de cómo conocí al doctor de la Puente y lo que considero sus principales aportes. Yo conocí al doctor de la Puente en el año 94, durante el curso de Historia del Perú 2, que se dictaba en Estudios Generales de Perú. Recuerdo que en ese momento yo pasaba como por una etapa de confusión, porque no sabía bien qué quería estudiar. Había egresado al colegio el año anterior, me había primero inscrito en la Universidad del Pacífico, seguí un año los cursos de la carrera de Economía, pero sentí que no me convencía del todo. Entonces decidí salirme, postular a la Universidad Católica.
En la Universidad Católica, como la mayoría probablemente sabe, hay 2 años de estudios generales letras, en los cuales se llevan cursos de distintas especialidades que le permiten a uno familiarizarse más con la vida universitaria, ¿no? En mi caso fue en el curso del doctor de la Puente que me decidí a estudiar historia. Lo que nos llamaba la atención de ese curso, y lo digo en plural porque era a mí y a mis compañeros, era un curso más que abarcaba desde la independencia hasta el oncenio de Leguía. Era la familiaridad con la que el doctor de la Puente se refería a personajes importantes de la historia. Se refería al presidente Leguía en primera persona y recordaba con nitidez el momento del golpe a su gobierno. De igual manera con otros personajes, y hacía parecer que los había conocido a todos ellos. Otro aspecto que nos llamaba la atención era su visión más optimista de la historia peruana. Aunque por supuesto problematizaba la realidad y abordaba las fragmentaciones de una sociedad compleja como la nuestra, destacaba también aspectos positivos de nuestro pasado, como el legado cultural y la voluntad de permanecer como un país unido a pesar de las muchas y duras crisis vividas. Esto, que puede parecer de sentido común, era sumamente infrecuente en los 90, donde se solía ser excesivamente crítico y negativo con todo el pasado peruano. Con el tiempo he sabido apreciar aún más esa pasión con la cual el doctor defendía el Perú, su pasado y su cultura. Esto además en un momento en que no era común hacerlo. Rescataba tanto el valor del legado andino prehispánico como el del Perú virreinal, y a los intelectuales que reafirmaban esa visión mestiza del Perú como fruto de miles de años de fusiones culturales. Comparaba el Perú con la India o con China, en el sentido de ser de los pocos países que podían demostrar provenir de culturas milenarias. Estoy seguro que, por ejemplo, le fascinaría esta exposición que está presentando el INMA sobre César Calvo, Inomoxo y la Amazonía, ¿no? Como alguna vez señaló el doctor. Yo creo que uno de los elementos más interesantes del Perú de hoy es ese avance inmenso en la visión mestiza. Por ejemplo, lo que pasa con Lima. Esta ya no es la ciudad criolla en la cual yo nací. Es una ciudad que es una miniatura del Perú. En facultad me enseñó el curso de fuentes históricas. Decidió centrarse en el periodo de la República Aristocrática y yo decidí hacer mi monografía del curso sobre la aparición de sociedades científicas en el contexto de la posguerra con Chile. Para el doctor de la Puente hubo como 3 momentos esenciales, determinantes en la historia peruana, ¿no? Uno fue el encuentro entre Pizarro y Atahualpa, otro fue la independencia, y un tercero, el contexto de la posguerra con Chile, ¿no? Que fue cuando demostramos que queríamos mantenernos como un país unido. Bueno, hoy en día aprecio aún más aspectos de sus clases y de su forma de ser que en su momento no les prestaba tal vez mayor atención. Siempre ponderado, respetuoso, no eran los intelectuales que necesitaba hablar mal de otros, discrepaba con otras posturas, pero en términos siempre académicos. Generoso con sus estudiantes. En mi caso, aceptó ser mi asesor de tesis, a pesar de yo estar trabajando en un área que no era de su especialidad, como es la historia de la salud, ¿no? Recuerdo cuando lo busqué, le pedí que fuera mi asesor, le conté que iba a ser sobre UNAME, que quería hacer sobre UNAME y la salud pública en Lima en el siglo XIX, y recuerdo claramente sus palabras: lindo tema de tesis, ¿no? Y me alentó a continuar con la investigación, que es algo o temas que sigo trabajando. De sus clases, charlas y conversaciones quisiera rescatar otras 2 cosas. Primero, el valor de estudiar la vida cotidiana y de entender que en el estudio de la comida, la música, las fiestas, se podía rastrear elementos esenciales de la formación de la nación peruana. Citando al doctor, la enseñanza en lo cotidiano abre posibilidades que convocan el entusiasmo del hombre joven. Es interesante demostrarle al estudiante cómo todo, lo pequeño y lo grande, tiene su propia historia. La alimentación, el vestido, la vivienda, los muebles y adornos,
las fiestas y los duelos, las visitas y la conversación, los valores, los espectáculos, las diversiones, las lecturas, las enfermedades y tantos temas más. Hoy esto a los historiadores les puede resultar evidente, pero no lo era en un momento en que la gran mayoría de historiadores estaban abocados casi exclusivamente a la historia económica o a la historia política. En segundo lugar, el énfasis que ponía en hacernos entender que el pasado sigue vivo en el presente, es decir, la importancia de estudiar la historia peruana para comprender nuestra realidad actual. Y esto lo consideraba válido para cualquier profesional. Esto iba ligado a la idea de la universidad como un espacio para educar, en sentido amplio, antes que para impartir conocimientos aislados o puramente técnicos. Como señalaron, para mí el objetivo sería la educación, no la instrucción, sino la educación. Ese sería el objetivo. Ese es el gran problema del Perú. Se debe fortalecer la educación de todos, y más aún de los dirigentes, pues pueden darse el triunfo económico, el triunfo técnico, el éxito profesional, pero si no hay un contenido ético en la persona, en mala hora que triunfe, pues va a ser más peligroso. Palabras, creo, premonitorias para lo que se vive. Además de su faceta docente y de investigador, me interesa rescatar su labor en el Instituto Rivagüero. Como sabemos, se incorporó como profesor en la PUC desde muy joven y desde su creación estuvo vinculado al INE. Cuando el Consejo Superior de la Universidad Católica decidió crear el Instituto Rivagüero, eligió como director a Víctor Andrés Belaunde y como secretario general a José Agustín de la Puente, quienes organizaron el instituto y lo convirtieron en el principal centro de investigación en letras y humanidades del Perú. Ya como director, promovió, por ejemplo, la formación de seminarios, en los que participaban estudiantes y profesores. Estos grupos estaban orientados al estudio de la cultura peruana en áreas como literatura, arqueología, arte, cultura popular o en la historia, dirigido por él mismo. Es una forma de trabajo que el instituto mantiene en sus aspectos esenciales, con temas distintos acorde a los cambios generacionales, pero que en esencia reafirman esa búsqueda de desarrollar competencias entre los jóvenes investigadores. Y no solo desde el instituto, sino también desde su labor como autoridad en la PUC, buscó la formación de profesionales comprometidos con el país. Para el doctor, la esencia de la universidad no era la divulgación de conocimientos ni la formación de técnicos, sino que su objetivo era la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno. De más está decir que fue parte de una de las generaciones más influyentes en la historia intelectual del país, siempre con la idea de conectar la carrera intelectual con el porvenir integral del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cortiloso. Ahora vamos a dar la palabra al señor Carlos Gatti, catedrático de la Universidad del Pacífico. El señor Carlos Gatti Muriel es profesor principal del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Realizó estudios en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Perú, sección doctoral de literatura. Es uno de los más grandes expertos de medio en literatura, música y las artes en general. Ha desarrollado labores docentes en diversas universidades de Lima, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad Antonio Luis de Montero. En el año 2015 fue nombrado profesor emérito de estas dos últimas instituciones de educación superior. Es miembro de la Atlante Society of America, del Instituto Rivagüero de la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la Sociedad Peruana de Estudios Clásicos y de la Sociedad Filarmónica de Lima, cuyo consejo directivo integra actualmente. Es coautor de textos universitarios relativos al lenguaje y autor de libros y artículos sobre temas de literatura, lenguaje, educación y música. Igualmente lo recibimos con aplausos.
mí encontrarme esta noche con ustedes, amables y serenos asistentes, en el acto de homenaje a un distinguido historiador y hombre de letras, el doctor José Agustín de la Puente, cuya vida ha estado destinada al servicio del Perú, de la Iglesia, y a la formación de nuevas generaciones de personas identificadas con altos valores cívicos y éticos. Deseo empezar mi intervención recordando unas ideas que me suscitó hace unas décadas la lectura de un ensayo que el gran músico Arnold Schoenberg escribió sobre Gustav Mahler, otro notable compositor. Cito un pasaje de tal autor. Comillas: nuestra pasión por el objeto venerado debe inflamarnos hasta tal punto que cada uno que a nosotros se acerque se vea contagiado de esa llama, consumido por el mismo ardor y rinda culto al mismo fuego que para nosotros es sagrado. En nosotros, este fuego habría de arder con tal resplandor que nos hiciera parecer transparentes, de tal modo que su luz clara se esparciera e iluminara incluso a quien hasta ahora caminó en la oscuridad. Sin ese resplandor, el apóstol predicará herejías. Aquel a quien le es negado el halo de santidad no lleva consigo la imagen de ningún Dios, porque el apóstol no ha de brillar por sí, sino por la luz que utiliza su cuerpo como simple envoltura. Al atravesarla, produce la sensación de que el iluminado resplandece por sí mismo. Fin de cita. El texto me indujo a pensar que apóstol es aquel que transparenta la luz y que no pretende brillar por sí mismo. Es aquel que no se jacta de poseer la verdad, sino que es poseído por ella y la refleja, la transmite con humildad y generosidad. Hoy evoco esos pensamientos a propósito de la vida y la obra de José Agustín de la Puente. Lo que diré no es solo mío. Mis palabras hacen eco de testimonios que he escuchado durante muchos años. A José Agustín lo conocí hará 60 años. Sencillez, gentileza, acogimiento, espíritu de servicio son rasgos propios del apóstol que alumnos, empleados y amigos siempre percibimos en él. Ahí están sus obras para colaborar. La convocatoria a alumnos para, más allá de las clases, formarlos como historiadores, investigadores o incluso promotores de actividades de servicio al magisterio escolar y a la comunidad. También el apoyo al archivo de Bagüero, a las labores arqueológicas y a la creación y la consolidación de museos, etc. Son muchos los temas a los que podría referirme, pero deseo centrarme en uno. Lo he llamado José Agustín de la Puente, magisterio, ministerio, autoridad, más allá del uso corriente de tales palabras. Reflexionaré, pues, sobre esta entrañable persona a partir de lo que ellas, tales palabras, decían. Si bien el doctor de la Puente y yo nos educamos con los padres franceses del Colegio Sagrados Corazones La Recoleta, deseo recurrir a un concepto de la formación jesuita para iniciar mis referencias a la personalidad y la función de nuestro ilustre homenajeado. Me refiero al concepto de magis, clave dentro de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola. De la palabra latina magis, adverbio de cantidad, traducible por más, pero distinto de plus, que indica solo acumulación y no crecimiento personal. De esta palabra latina magis derivan las palabras magister,
y por cierto maestro. Se trata de términos que aluden a un proceso de crecimiento de la persona, ir a más, la que inspirada en el amor a Dios no crece a solas, sino en el servicio al prójimo. Así, el que se abaja, el que sabe hacerse pequeño y actúa como siervo, ministro o ministro, eso significa siervo. Ojalá lo entendieran muchos. Sirviendo hace crecer a otros y crece él mismo. El término latino minister y en consecuencia ministro son palabras que vienen de minus, menos. Para ser magister hay que saber hacerse ministro, es decir, menos. El maestro busca el magis y para lograrlo debe hacerse minus. José Agustín de la Puente supo ser maestro y ministro. Creció e hizo crecer. O tal vez mejor, haciendo crecer a otros mediante su servicio, su ministerio, se convirtió en maestro, ejerció el magisterio. Repito, asumió una posición de humildad, se hizo menos, fue siervo para hacer crecer a los que formaba. Y así, él también creció, movido por el reconocimiento de la presencia de Dios en cada uno de nosotros, a los que atendía con humildad. Eso era apostolado. De tal modo, alcanzó una condición de autoritas, autoridad. Es decir, se volvió autor de otros. ¿Cómo se logra ello? ¿Cómo se hace alguien autor de otros y se vuelve autoridad? Muy sencillo, mediante el ejemplo. Eso que nos habla. Creo que la autoridad no es una simple forma o un cargo que viste o reviste a una persona. Es la persona la que viste al cargo y ejerce la autoridad al volverse autor, modelo, maestro. Alguien que impulsa a obrar e induce a crecer. La verdadera autoridad no solo depende de la formalidad de un nombramiento, ni del uso de unos signos distintivos, como una corona, una banda presidencial, un fajín ministerial o una medalla de juez. Es más, creo que depende más del ejemplo construido. Pienso en el Dante de la Divina Comedia, que se dirige a Virgilio cuando éste se le aparece para ofrecerle su guía por el arduo camino del otro mundo. Dante reconoce a Virgilio como su maestro, su guía y su autor. Virgilio para Virgilio, quien en una de sus obras, la Eneida, había tratado el fructífero viaje de Eneas al mundo de los muertos para confirmar su alta misión. Virgilio, quien había cultivado la poesía en estilo elevado, podía ser su autor, el autor de Dante, su creador, su guía, su ejemplo, el que lo impulsaba a tomar un camino largo y difícil en busca del bien con mayúscula, no de los bienes con minúscula. Y esto se daba luego que Dante había fracasado en su intento de avanzar a solas por el ilusorio rumbo del facilismo inmediatista y chapucero tan de boga hoy. José Agustín, como Virgilio, supo ser autor, creador de otros, guía, ejemplo. Ahí reside la autoridad. José Agustín de la Puente ejerció el magisterio no solo porque dictó clases,
Fue un verdadero docente que supo inducir a los alumnos a crecer y a sacar de sí lo mejor. Los ayudó y los hizo crecer. Para ello asumió el ministerio, el servicio propio del profesor, que no busca lucimientos gratuitos o apabullantes, sino el de aquel que sabe dirigirse a los menores y hacerse siervo de ellos. Y lo logró, no solo con las lecciones del aula en las clases, sino con el ejemplo que es la base de la autoridad. También debo resaltar lo siguiente: magisterio, ministerio y autoridad estuvieron siempre presentes en el desempeño de los cargos que asumió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde pude apreciar su labor como decano en la Facultad de Letras, cuando yo era alumno de dicha unidad, y como director del Instituto Ribagüero, centro de investigación de la referida Casa de Estudios, en el que lo acompañé como secretario durante varios años. Me voy a poner un poco personal y nostálgico de recordar tiempos hace 50 años. Ingresé a la Facultad de Letras en 1959 con la idea de estudiar lengua y literatura. Entonces dicha unidad académica funcionaba en la Plaza Francia, o Placita de la Recoleta, como preferiría llamarla Pedro Manuel Benvenuto Murrieta, gran amigo y excepcional caballero limítrofe. Yo tenía entonces 16 años. Y el decano de mi nueva casa de estudios era el doctor José Agustín de la Ponte Pandamo, un señor un par de décadas mayor que yo, al que los recién ingresados mirábamos con gran respeto y interés. Grande fue mi sorpresa cuando a los pocos días de iniciar las clases, él tomó la iniciativa de acercarse a un pequeño grupo de alumnos que estábamos en el acogedor patio de la facultad, a la sombra de un árbol de la especie tipuana tipo, conocido con el nombre de tipa. No quería decir de frente tipa porque podría tener otra forma. Nos sorprendió que el decano se interesase por saber cómo se encontraban esos nuevos e inexpertos alumnos. Nuestro asombro se incrementó cuando nos invitó a pasar a su oficina y nos dedicó parte de su valioso tiempo. Nosotros, abusando de su gentileza, le preguntamos por las calificaciones obtenidas en cada uno de los diversos exámenes que habíamos rendido en el proceso de admisión a la universidad. Nosotros conocíamos solo la nota final, que resultaba de promediar 4 pruebas. Él, con innegable espíritu de servicio, satisfizo nuestra curiosidad. Para ello, llamó al secretario de la facultad, el doctor Luis Felipe Guerra, a quien quiero recordar en ese momento, pronto hará 44 años de su muerte. Buscaron las actas e inmediatamente nos brindaron la información solicitada. Eso me impresionó. En varias oportunidades he reflexionado sobre esa situación y cada vez me ha quedado más claro que era el espíritu de servicio lo que movía al doctor de la Esa era una lección de humildad y un ejemplo propio de un auténtico cristiano. Hoy estoy convencido de que entonces estaba ante una persona que hacía una realidad unitaria de la tríada magisterio, ministerio y autoridad. Y eso se volvía lección de vida, ejemplo que inducía al alumno a aspirar no solo al conocimiento, a la acumulación de información, sino al empeño por ser mejor persona y buen profesional. Eso es educar en el sentido más pleno de la palabra. Eso es amar a Dios y proyectar tal amor a las criaturas. Ahí están el auténtico magisterio, el fecundo ministerio y el positivo ejercicio de la autoridad. Allí se hacía transparente, se daba la condición de profeta
la condición de apóstol, de la fe, la esperanza y la fe. José Agustín, el decano de la Facultad de Letras, siempre supo mantener el contacto con los alumnos y estar a su disposición, aunque estos fueran los adolescentes del primer año de estudios. En ese marco, recuerdo sus lecciones y orientaciones en la asignatura llamada entonces Lecturas, la cual preparaba para una efectiva vida académica mediante el desarrollo de la capacidad analítica y del espíritu crítico. Eso que hoy no saben ya hace 2 años. El decano, pese a sus cargadas tareas, bajaba nuestro nivel de inexpertos adolescentes para servirnos y hacernos crecer. Otro tanto sucedía con su curso de Historia del Perú del segundo año de Letras, donde el alumno aprendía a comprender y amar a este país en su compleja realidad e intentar mejorar. Desde 1967 tuve el privilegio de tratar con el doctor de la Puente en el Instituto Ricahuelo, en el que, como dije antes, fui secretario por los años. Allí pude apreciar diariamente sus virtudes personales, académicas y directivas. Entonces siguió siendo un maestro para mí y para muchos. Guiaba y educaba con su ejemplo en el ejercicio del buen gobierno de la unidad académica o con sus atinados y prudentes consejos que inducían a crecer. Era una persona sólida, con ideas claras y capaz de defenderlas, pero siempre con cortesía y respeto por el otro. Jamás le escuché una palabra ofensiva dirigida a otro o para calificar a alguna tercera persona. Ello me enseñó que más importante que las ideologías eran las personas. Aprendí que las ideas y las ideologías no eran fines en sí mismas, eran medios, instrumentos útiles para servir al prójimo, al otro, y que lo importante era el prójimo, ese otro, al que me debo aproximar para ayudarlo a crecer. Ministerio, magisterio y autoridad. Allí se hacían vivas las enseñanzas de Jesús. Su respeto por el otro lo llevaba a usar expresiones que no resultaran duras, indecorosas, ofensivas o penosas. Recurría pues a los llamados eufemismos. No era raro oírlo usar la palabra pintoresco para calificar un objeto o un comportamiento al que otras personas hubieran calificado con adjetivos como guachafo, cursi, ridículo u otras palabras que no serían adecuadas a la formalidad de esta ceremonia. Cuando se le acercaba a alguien que no estaba en sus cabales o se mostraba ansioso, angustiado, muy preocupado por algo, él con serenidad le aconsejaba: no te agobies. Un eufemismo más elaborado que le escuchamos varias personas en una reunión formal del Consejo del Instituto Ricahuelo para referirse a un señor muy complicado que estaba actuando inadecuadamente para los intereses institucionales y para la armonía. Fue el siguiente: es un buen hombre que se confunde con el planteamiento de problemas originarios. Usó entonces una oración entera, elaborada con especial refinamiento, con el propósito de no herir ni dañar la imagen de una persona que no estaba en la referida. Si bien estas expresiones eufemísticas pueden resultarnos graciosas en la doctora ahora, pienso que ellas responden a una finura de espíritu surgida de la valoración del ser humano, de la persona. Para mí, fueron lecciones inolvidables
de un maestro que supo asumir su ministerio y convertirse en autoridad gracias al ejemplo. Por suerte, en la historia de nuestro país existen o han existido personas como José Agustín de la Puente y Caldama, ese recoletado, vuelvo al principio, que ha sabido vivir, servir y crear, honrando al lema de su colegio: Dios, patria, familia. El amor a Dios me inspiró a amar sirviendo a los otros con dedicación, esfuerzo y respeto. De ese modo él creció e hizo crecer a otros para ser útiles a la patria y a la familia. Esa pequeña sociedad en la que empieza a moldearse y vivirse positiva o negativamente logradas. En la vida he encontrado algunas personas con espíritu de verdadero respeto por el otro, personas acogedoras, dispuestas a servir al menor, al desvalido, a ayudarlo a crecer y a elevarse de las limitaciones de lo cotidiano a trascender. José Agustín de la Puente y Caldama es una de ellas. Si inicié mis palabras con una alusión a ideas suscitadas en mí por una lectura de hace muchos años, la de Schoenberg, concluiré con la referencia a una experiencia vivida hace poco más de un mes en la ciudad italiana de Pescara, en ocasión de una visita a la casa museo del escritor italiano Gabriele D'Annunzio. Allí tuve la oportunidad de ver un emblema elaborado por dicho autor. En él se observa una cornucopia, pero en la que no sale oro, sino que asoman espigas de trigo, racimos de uvas y flores, en los que podríamos ver representados elementos fundamentales de la vida: la comida, la bebida, la uva, el vino. Qué curioso, ¿no? Analogías que ya conocemos desde el cristianismo. Y las flores, pues las aves, la poesía. Eso que nos hace más perfumada y hermosa la vida de cada día. Además, a tal figura se superpone un lema que dice: Io ho quel che ho donato. Yo tengo aquello que he donado, como el amor. Esto me hizo pensar en el doctor de la Puente. Él ha donado mucho a tantos y creo que hoy puede sentir que ello, el haber dado, es un tesoro que mantiene en su corazón. Él tiene lo que ha donado. Ahora pasaré a tratarlo de tú, después de la formalidad de tu vida. Gracias, José Agustín, por tu magisterio, tu ministerio y tu autoridad. Son espigas, son uvas, son flores que nos has donado y que conservas para siempre como un verdadero tesoro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos. A continuación, proyectaremos el video Herederos de la Historia Peruana con la participación del magíster Patricio Alvarado y del doctor Jorge Rossi. Tengo que hacer una acotación. El magíster Patricio Alvarado en estos momentos se encuentra realizando un doctorado en Alemania y ha sido su alumno más joven y no pasa de los 27 años aproximadamente. Entonces vamos a tener un testimonial sobre cómo ha sido el efecto de esa interacción con el doctor de la Puente y con una generación tan joven.
Al doctor lo conocí en Estudios Generales de Letras y para mí fue sorprendente porque yo había llevado historia en el colegio, pero me impresionaron las clases de José Agustín, ¿no? Sobre todo por ese tema vivencial, la pasión que introducía en aula. Muchas veces él contaba sus experiencias, lo que había escuchado de sus padres, de sus abuelos. Luego me dictó un curso en facultad, Seminario República, donde analizábamos sobre todo el periodo de la reconstrucción nacional post-guerra con Chile. Y después trabajé con él en mi tesis porque fue mi asesor de tesis. Bueno, yo conocí al doctor de la Puente en el 2010, en el segundo semestre. Si bien yo ya había leído algo de él en el colegio, como básicamente todos, en el proceso de matrícula vi su nombre, ya había escuchado de él que seguía dictando en la universidad y acomodé mi horario académico de ese semestre para su curso. Y en ese momento empezó mi mayor interés por el periodo de la independencia, ¿no? Ese periodo uno de los periodos en que él se ha especializado, y ahí yo empecé a leer mucho más de lo que él recomendaba para su curso, ¿no? Además del control de lectura. Pero yo creo que un aporte importante del doctor es que, a diferencia de los autores que se sobreespecializan, él al final siempre buscó dar una visión a un país en conjunto. Yo creo que ese es el valor del doctor de la Puente, que tenía un mensaje más allá de la obra específica o del personaje específico, que era entender y apreciar e identificarnos con el Perú. Dentro de los aportes de José Agustín a la historiografía peruana hay varios, ¿no? Uno de ellos es, y vinculado también con lo que sostenía Rivabuelo y Víctor Andrés Belaunde, es rescatar ese sentimiento de peruanidad, ¿no? Rescatar que el peruano se va construyendo, es un peruano mestizo. Un aspecto importante del doctor de la Puente es que él explicaba que la historia era relevante para cualquier profesión, ¿no? Porque la historia se vivía en la vida cotidiana, ¿no? Que el pasado estaba en nuestro presente y que para cualquier profesión, para nuestra vida en general, conocer de la historia peruana era necesario y relevante. Siempre tenía tiempo para todos. Siempre ha sido receptivo con las preguntas, independientemente si la pregunta tenía sentido o no, sino más bien, siempre respetuoso, respondía de manera amable, ¿no? Yo creo que es valioso que los jóvenes historiadores lean al doctor de la Puente y lean sus entrevistas, porque con mucha claridad explica cuál es en parte nuestro rol en la sociedad y nuestro rol en el país, y cómo al dar clases de historia o escribir textos de historia estamos contribuyendo o debemos contribuir a forjar ciudadanía. Y también lo que te permite estudiar las mismas obras de don José Agustín es conocer qué pensaba o qué sigue pensando un historiador tan importante de inicios del siglo XX, que a lo largo de ya 95 años todavía se ha mantenido vigente en sus publicaciones, en sus aportes y en sus mismas opiniones sobre la investigación de la historia peruana.
por parte del Instituto Cultural Peruano de Química. Invitamos al doctor José de la Puente Monte para brindarnos una palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Debo decir en nombre de mi madre aquí presente, mis hermanos que también están aquí, y de mi padre, por supuesto, que lamentablemente por razones de salud no puede estar presente. Estamos todos realmente muy agradecidos y muy emocionados por este homenaje. Yo había preparado unos cuantos párrafos, pero la verdad es que las emotivas y brillantes intervenciones que hemos escuchado lo han dicho todo, ¿no? Todos los aspectos, hasta los eufemismos. Yo pretendía de alguna manera subrayar en la trayectoria de mi padre, han sido ya señalados. Y además ha sido muy bonito escuchar a un representante de la generación mayor de discípulos de mi padre. Lamentablemente los de la mayor ya no están con nosotros, fatalmente, ¿no? Como es Carlos Gatti, cuya intervención nos ha emocionado muchísimo. Carlos Gatti además pertenece a mis recuerdos desde cuando yo tenía razón en el Instituto de Ribabuero. Jorge Locio, que sería una generación intermedia, que además hoy es un director del Instituto de Ribabuero, prestigioso historiador de la ciencia, y Patricio Alvarado, que es un jovencísimo historiador cuya tesis de licenciatura fue sustentada, si no recuerdo mal, en 2014 o 2015, yo estuve presente en ese acto, que fue la última tesis que mi padre asesoró, ¿no? Después de 68 años de ser profesor en la universidad, ¿no? Entonces, y creo que los testimonios de los tres hacen ver efectivamente esas categorías de magisterio, ministerio y autoridad que mi padre ha representado. Mi padre siempre decía que detrás de un currículum siempre hay una persona, y era muy perceptivo además con respecto a las características de las personas, tenía muy buen olfato para calar a la gente, ¿no? Y realmente, en fin, repito, nos ha emocionado mucho el acto y sobre todo agradezco muchísimo al Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Para nosotros ha sido una sorpresa realmente gratísima la iniciativa que tuvieron. Debo decir que este acto se pensó para el año pasado, por diversas razones atribuibles a nosotros, se tuvo que postergar, y realmente han organizado el acto con todo detalle y estamos realmente muy emocionados y muy agradecidos. Decía que lo que había escrito ya en realidad no tengo por qué leerlo, sin embargo hay un par de detalles que sí quería referir, ¿no? Porque realmente, como digo, las palabras de Jorge, de Carlos, de Jorge y de Patricio han puesto de manifiesto lo que fue la mayor vocación de mi padre, la docencia, ¿no? Que él ejerció, como digo, durante 68 años. Su boleta de pago, él se jubiló en julio del año 2015, y su boleta de pago ponía la fecha del 1 de abril de 1945, 68 años ininterrumpidos, lo cual sin duda es un récord, ¿no? Y gozaba dando clases, no solo a los alumnos de la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, sino sobre todo a los alumnos de estudios generales. Cuando cumplió 90 años en la universidad le dijeron: doctor, quizás puede dictar 3 horarios, puede dictar un poco menos, y yo mismo le dije: papá, mejor dicta en la especialidad a un grupo de 12, 14 chicos para discutir temas, digamos, con jóvenes que quieren ser historiadores. Y dijo: no, yo me quedo con estudios generales, por esa vocación de maestro. Él quería tratar y transmitir ese amor por el Perú a los jóvenes, ¿no? Y si eran cachimbos, mejor, ¿no? Yo, efectivamente, como le dije, hubiera optado por lo contrario, ¿no? Porque realmente dar clases de 70, 80 alumnos realmente era complicado. Y además es muy interesante cómo hasta el año 2015 salía de los primeros en las encuestas, sin PowerPoint, sin pizarra. Él se sentaba y hablaba. Se sentaba, ponía su gorra al costado y hablaba, ¿no? Los alumnos estaban absolutamente fascinados, ¿no? Pero hay algo que sí quiero mencionar, porque él lo diría hoy, que es el tema de sus maestros, ¿no? Él en otras ocasiones ha mencionado esto, y creo que es bien importante porque él siempre dice que a ellos les debe todo, dejando de lado sus primeros maestros, sus padres y su abuela Candá, ¿no? Que le transmitieron el amor por la historia.
Después, sin duda, José de la Rivabuelo, ¿no? A pesar de que nunca fue su profesor, porque cuando mi padre ingresó a la universidad, Rivabuelo ya no daba clases, pero su magisterio se desarrollaba en las tertulias en el Hotel Bolívar, a las que mi padre concurría con algunos de sus compañeros de estudios. Solo hay un sobreviviente menor que mi padre, que fue Juan Miranda Costa, que asistía a la suite de Rivabuelo para tomar chocolate caliente y conversar sobre el Perú, ¿no? Y donde mi padre pudo comprobar el enciclopédico conocimiento que Rivabuelo tenía no solo de la historia, sino de la literatura y de otros muchos aspectos de la vida peruana, además de su extraordinaria formación cultural. Justamente hace pocos días hemos terminado de leerle a mi padre el tomo de casi 1000 páginas de discursos de Rivabuelo, ¿no? Que realmente leíamos, por ejemplo, el homenaje de Rivabuelo por el centenario de la muerte de Goethe en la Sociedad en Tremont en 1932, un alarde de erudición espectacular, ¿no? Y luego quiero mencionar, porque mi padre también lo diría hoy, porque era una obsesión, es una obsesión suya, paisajes peruanos, ¿no? Todo peruano debe leer paisajes peruanos. Yo con mi esposa y mis hijos hemos estado en Vilcasuamán leyendo paisajes peruanos compelidos por mi padre, en la Pampa de la Quima leyendo el capítulo referido a la batalla de Ayacucho, la independencia, en el Cusco, etc., ¿no? Y de hecho él en el Instituto Rivabuelo, en su segunda gestión en los años 90, publicó una edición popular de paisajes peruanos, ¿no? Siempre admiró en Rivabuelo la solidez de sus convicciones y su valentía en sostenerlas, la coherencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Y yo en mi padre admiro eso también, la coherencia entre lo que predicaba y lo que predica y lo que vive. El segundo nombre es importantísimo también, Víctor Andrés de la Unde, amigo y compañero de generación de Rivabuelo, de quien mi padre fue colaborador directísimo durante casi 20 años, desde la fundación del instituto en 1947. De Víctor Andrés admiró siempre su personalidad, su inmensa cultura, su don de gentes. Mi padre siempre contaba que Víctor Andrés podía molestarse con alguna persona eventualmente, pero al día siguiente ya lo tenía todo olvidado. Era persona, decía, de sangre ligera. A su lado lo ayudó a sacar adelante el Instituto Rivabuelo y llegó a ganarse su confianza de tal modo que en sus frecuentes viajes a Nueva York para atender sus labores en las Naciones Unidas, Víctor Andrés de la Unde le dejaba a mi padre papeles firmados en blanco para lo que se necesitara. En cuanto a su carrera académica, hay otro nombre muy importante, y en cuanto a sus tareas de investigación, que es el padre Rubén Vargas Ugarte, que fue su maestro directo y quien además fue el que lo invitó para que fuera profesor en la universidad en abril de 1947, lo cual tomó a mi padre de sorpresa, ya que no estaba entre sus planes dedicarse a la docencia. Es decir, el padre Vargas le hizo descubrir su verdadera vocación, ese magisterio del cual nos ha hablado Carlos Gatti. Mi padre siempre recuerda con gratitud cómo el padre Vargas llegó a acompañarlo al archivo para revisar personalmente junto con él la documentación pertinente para su tesis, para enseñarle a fichar, entre otras técnicas de investigación. Y hay otro nombre que no puedo omitir, que es el de un profesor mucho más joven, Pedro Manuel Benvenuto Murrieta. Fue también un maestro para mi padre y para muchos de sus compañeros de estudios. 9 años mayor que mi padre, fue para él un joven profesor y un amigo cercanísimo, al cual le solía pedir consejo. Lo hizo además padrino de mi hermano Agustín, y en la casa conservamos una edición de 1939 del Diccionario de la Real Academia Española, que el año 1940 Pedro le regaló a mi padre. Una característica que siempre me llamó la atención en mi padre, y es otro punto que quiero mencionar, es la de su sentido institucional. En las diversas entidades en las que tuvo cargos directivos, se entregó por completo al logro de los fines institucionales sin preocuparse por su equilibrio personal, como lo ha dicho Carlos. Así lo hizo en lo que fue sin duda su segunda casa, el Instituto Rivabuelo, y también en la Academia Nacional de la Historia. Desde la Academia concretó un acuerdo precisamente con el Instituto Cultural Peruano Norteamericano para organizar conjuntamente cursos de extensión y actualización para profesores de historia y sobre todo para docentes de nivel escolar, siguiendo la tradición de los cursos de actualización que inició el Instituto Rivabuelo en la década de 1960, en vida de su primer director, Víctor Andrés de la Unde, cursos que, por cierto, todavía se mantienen en la casa de la calle del Ártiga todos los meses de febrero de cada año. Ese sentido institucional, y con eso ya quiero concluir, fue el reflejo de otro tema que también ha mencionado Carlos, el ministerio, el reflejo del espíritu de servicio que siempre lo ha caracterizado. Mi padre es un hombre de sólidas convicciones, férreas convicciones, diría yo, y manifestó siempre junto con ello un delicadísimo respeto frente al discrepante, ¿no? Y aquí tenía pensado hablar de los eufemismos, pero los que ha mencionado Carlos lo dicen todo, ¿no? Precisamente su delicadeza en el trato humano tiene que ver con su maestría, repito, en el uso de los eufemismos.
Como católico sincero y auténtico, para él siempre fue muy importante el servicio a los demás. Y me ha emocionado mucho ese lema que Carlos encontró en Pescara, en la casa de Gabriel D'Annunzio, efectivamente, ¿no? Él es una persona que se ha dado a los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Y en ese sentido ha sido, como digo, es un católico sincero y auténtico, ¿no? Y muy respetuoso de los demás. No posee la verdad, sino que la verdad lo posee él, no para irradiarla, como decía Carlos, ¿no? Bueno, iba a decir más cosas, pero realmente ante la brillantez de los oradores de esta noche creo que es suficiente. Y repito el nombre de mi padre, que está muy agradecido, al igual que de mi madre aquí presente, de mis hermanos y de toda mi familia. Queremos empezar nuestro emocionado agradecimiento al Instituto Cultural Peruano Norteamericano por el tan generoso gesto de organizar este homenaje entrañable. Muchas gracias. Queremos agradecer esta noche las intervenciones del señor Carlos Gatti, del doctor Jorge Rocio, y queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes a este acto tan emotivo y tan importante, que es una de nuestras actividades programadas por el 80 aniversario de nuestra institución. Muchísimas gracias. Podemos invitar al señor Roberto Jauregui para que nos dé una palabra para el lectura. Bueno, en realidad más palabras creo que haría de más lo que yo pueda añadir frente a lo que hemos escuchado. Agradecer a la familia, señora, que se mejore, doctor, ¿no? Y más que nada agradecer la presencia de todos en nombre del instituto, invitarlos a un brindis para la salud del doctor de la Puente y sobre todo la salud de todos ustedes. Gracias por asistir en nombre del instituto.
Por favor, señora. Muy bien. Gracias. Ok, gracias. ¿Ah? Más juntito, por favor, más juntitos, más juntos. Muy bien. Muy bien. Otra más, otra más. A ver. Gracias.